Iniciar el envío. Listo. Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro tercer día del primer workshop internacional virtual sobre investigación formativa y prácticas para la formación de profesores e investigadores del Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación CIESE, la Facultad de Educación en la Universidad Surcolombiana. En la mañana de hoy tenemos el primer taller previo del día de hoy, las prácticas y la investigación como organizadoras del currículo en los programas de formación de profesores, con los profesores Magíster Elizabeth Hurtado y el profesor Magíster Juan Alexander Triviño, que nos acompañan de la Universidad de la Amazonia, en Florencia, Colombia. Recordemos que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook del CIESE, donde estamos compartiendo toda la información del workshop, donde estamos publicando también los videos de las sesiones previas, de la sesión de apertura y de todos estos talleres previos. También la fanpage en la página de la Facultad de Educación, donde se están transmitiendo los en vivos. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a los que siguen creyendo. Aquí estamos en nuestro, como decía José Luis Medina Rivera, en nuestro tercer día de workshop. Muchas gracias a las personas que hacen esto posible, a la Vicerrectoría de Investigaciones, nuestro vicerrector, el profesor Alexander Quintero Bonilla, a nuestro decano de la Facultad de Educación, el profesor Leonardo Herrera Mosquera, nuestro director de investigaciones de la universidad, el profesor Francisco Elías Amortegui, y quien les habla, la coordinadora del Centro de Investigaciones, Marta Cecilia Mosquera Urruti. El día de hoy, pues tenemos ya nuestros invitados de lujo, como le decía yo a la profesora Elizabeth, ellos son profesores de la casa. Con ellos venimos hace ya unos 4 años haciendo una apuesta por investigar nuestras prácticas pedagógicas, por hacer de los procesos que realizamos en torno a la formación de profesores algo efectivo, eficiente, reflexionado, pero sobre todo le hemos apostado o le estamos apostando a generar acciones que nos permitan crear comunidad de aprendizaje entre varias instituciones educativas. Es así como resultado de este primer convenio e inclusive de la intención anterior de Ascofadi, se han generado varias relaciones, varios acercamientos entre programas de las diferentes facultades. Por ejemplo, trabajan muy bien, muy en sintonía los profesores de inglés de las 3 universidades, Tolima, Surcolombiana, Amazonia. Trabajamos con los profesores de las licenciaturas en matemáticas, trabajan entre varios, por ejemplo, en artes, el programa de artes nuestro con el programa de la Universidad de la Amazonia y así sucesivamente. El día de hoy, pues, vamos a estar escuchando a los profesores y esperamos que durante el transcurso de la presentación de ellos, de su taller, nosotros podamos interactuar alrededor de los aspectos que ellos nos traen, digamos, para conversar el día de hoy. Le decía a la profe Eli que quería empezar hablando que el Centro de Investigaciones se creó por el Acuerdo 031 de 2015 y entre las líneas de investigación del centro, las prácticas no solamente son la 5ª línea de investigación, sino que además cruzan todas las líneas de investigación del Centro de Investigación, por cuanto el objetivo de nuestro centro es lograr una educación de calidad y de excelencia para la región surcolombiana. En ese sentido, entonces quiero darles la entrada, profe Elizabeth, profe Juan. Aquí voy a detener mi presentación para que ustedes puedan estar presentando, ¿sí? Y a las personas que están conectadas les recordamos
que por el chat, también por el Padlet, también por el Facebook, pueden estar interactuando con los presentadores. Entonces, profe Elizabeth, te doy la bienvenida. Profe Marta, buenos días. Un placer, como siempre, un gusto estar con ustedes, con la querida Universidad Surcolombiana, que como tú bien lo señalas, es nuestra universidad amiga, con quien hemos generado procesos de cooperación importantes que nos ha permitido avanzar en el proceso de formación de profesores. De nuevo, con el profesor Juan Alexander, nuestra gratitud por permitirnos que nuestra voz sea escuchada en estos escenarios tan importantes que desde el Centro de Investigación la Facultad viene liderando, evidentemente con tu compromiso como coordinadora. Martica, muchas gracias a todos quienes nos acompañan en este momento en sala. La idea es compartir con ustedes algunos de los elementos que Martica planteaba sobre lo que nos ha ocupado como formadores en lo que refiere a la formación de profesores y cómo dinamizarla desde procesos de investigación. De nuevo, muchas gracias. Como Martica lo señalaba, mi nombre es Elizabeth Hurtado Martínez, soy profesora del programa de licenciatura en matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Educación, ya más de 20 años en la Universidad de la Amazonia. Además de ser formadora, soy la coordinadora del Grupo de Investigación Colectivo de Investigadores en Educación Matemática, y desde el año 2007, producto de todo este proceso que Martica compartía y que ahora lo estaremos narrando en nuestro ejercicio con ustedes, pues se creó el colectivo de investigadores en prácticas. Agradezco que haya investigadores que nos están acompañando en esta mañana, como con la profesora Consuelo Godoy, quien le envío también un saludo, sé que está aquí con nosotros en sala. Ahora nombraré a los demás investigadores y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque nos permitió pensarnos no solamente como profesores de matemáticas, sino que se abrió la posibilidad de pensarnos como profesores de la facultad. De nuevo, Martica, gracias. Profesor Juan, pues para que te presentes y ya iniciamos formalmente el ejercicio. Muy buenos días, es un placer estar aquí, como lo comentaba la profesora Elizabeth, en este grupo y en especialmente compartir con Marta, que hace muchos años pues compartimos intereses sobre lo que tiene que ver en las prácticas de formación profesional docente, intereses investigativos. Igual pues la profe Elizabeth ya ha hecho una amplia presentación. Mucho gusto, como ya lo mencionaba la profe, mi nombre es Juan Alexander Triviño Quiseno, docente adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonia, y es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido, profe Juan, siempre a tu casa. Muchas gracias, profe Marta. Bueno, pues. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir. Les agradezco, por favor, me confirmen si están viendo pantalla. Perfectamente. Señora, ¿estás presentando pantalla? Perfecto. Entonces, en el marco de los intereses del primer workshop que está promoviendo la Universidad Surcolombiana desde el Centro de Investigaciones, entonces, como Universidad de la Amazonia, amablemente vamos a compartir la experiencia que ha girado en torno a la formación de profesores, específicamente indagando sobre las posibilidades de asumir las prácticas y la investigación como ejes que organicen el currículo en los programas de formación de profesores. Entonces, en este espacio, la idea es ir compartiendo con ustedes de una manera muy amena lo que hemos venido realizando como profesores investigadores, y en la medida que surjan inquietudes, preguntas, aportes, pues irla generando. La idea es tener como un conversatorio con ustedes en la medida que vamos compartiendo nuestra experiencia, pues que ustedes también tengan las posibilidades de interactuar. Insistimos, la idea más que socializar en términos de conferencia, la idea es compartir desde la experiencia y también de pronto conocer desde sus perspectivas, sus aportes y demás. Entonces, es el título que consideramos para el conversatorio del día de hoy, las prácticas y la investigación como organizadoras del currículo. Para ello es importante compartirles que, si bien es cierto, el profesor Juan y yo estamos haciendo este ejercicio de socializar nuestra experiencia, pues evidentemente este ejercicio ha sido parte de un proceso de formación
de aprendizajes, de experiencias en el marco de un colectivo de profesores. Este proyecto inició desde el año 2015, cuando empezamos a indagar sobre posibles formas de incorporar la transversalidad, la integralidad, la flexibilidad en los currículos de los programas de formación de profesores, en virtud a las dinámicas de autoevaluación que se venían generando y en virtud de los procesos de autoevaluación específicos de las diferentes licenciaturas de las facultades de educación de la Universidad Surcolombiana, del Tolima y la Universidad de la Amazonia. ¿Por qué iniciamos las tres universidades? Pues primero porque conformamos el capítulo suroriente de la universidad, el capítulo suroriente de las facultades de educación, y segundo porque evidentemente tenemos algunos elementos de identidad cultural, geográfica y demás. Entonces, esos fueron como elementos importantes que nos permitió como vincularnos. En ese orden de ideas, por la Universidad de la Amazonia, están los profesores Consuelo Godoy, que sé que amablemente está con nosotros en sala, del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana, la profesora Dilsa Paredes Lozada del programa de licenciatura en sociales, la profesora Caterine Carvalho del programa de licenciatura en educación infantil, la profesora Mónica Andrea Dueñas del programa de licenciatura en educación física, el profesor Juan Alexander Triviño Cristina del programa de licenciatura en matemáticas, que me acompaña también en el ejercicio, y son profesores que, insistimos, si bien la experiencia surgió inicialmente por motivaciones desde las licenciaturas de matemáticas de Surcolombiana y de la Amazonia, se amplió a las facultades en general y a los programas de formación de profesores en general. Por la Universidad Surcolombiana estuvieron vinculados en el proceso la profesora Marta Cecilia Mosquera, quien coordina y ha sido la vocera de este ejercicio tan importante, el profesor Jaime Ruiz Solórzano, Zuli Cuellar López, Sandra Patricia Martínez, Lady Carolina Cuervo. Estos son registros que tenemos de las primeras sesiones que iniciamos desde el 2015 y fuimos gestionando durante estos años hacia acá. En el marco de estas dinámicas se logró formalizar un convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad de la Amazonia y la Universidad Surcolombiana. Este convenio de cooperación planteó como propósito el diseñar y gestionar un programa de prácticas que permitiera desde ese programa de prácticas promover la movilidad académica en el marco de los diferentes actores de los programas de formación, en este caso de profesores, de formadores, etcétera. Entonces, el interés fundamental de este convenio, que como lo podemos visualizar en su objeto, convenio específico para el desarrollo del proyecto de investigación, diseño y gestión de un programa de prácticas para la formación inicial de profesores en las facultades de educación de las universidades de la Amazonia y Surcolombiana, pues en esencia busca generar elementos de identidad que promovieran la incorporación de las prácticas y que en los programas de formación de profesores, y que desde esos elementos de identidad se lograra generar experiencias compartidas en las dos universidades. De manera operativa es visualizar un estudiante nuestro de prácticas en fase 1 que pudiese participar en fase 1 en la Universidad Surcolombiana y viceversa, al igual los profesores tutores. Entonces, hacia allá estamos finalizando ya el diseño del programa, la incorporación del programa en los currículos, que es lo que vamos a compartir con ustedes en esta mañana, pero la idea es que ya a partir del próximo año, con las dinámicas de las universidades, empecemos a promover esas dinámicas de movilidad. Por la Universidad del Tolima, participaron los profesores Norma Constanza Durán, Carmen Beatriz Cuervo, Robinson Ruiz Lozano y la profesora Luz Elena Ballesteros. Por algunas razones, para nadie es un secreto que para las licenciaturas, para los programas de formación de profesores, desde el año 2016 se generaron unas tensiones por la exigencia del Ministerio de Educación Nacional en el sentido de hacer obligatorias los procesos de acreditación de calidad. Solamente para las licenciaturas en nuestro país se volvió un ejercicio obligatorio. Eso implicó que todos los programas estuviesen ocupados de los procesos de autoevaluación, que para todos somos conocedores de lo complejo que son estas dinámicas, de las dedicaciones de tiempo que implican estas dinámicas. Por esos motivos, de alguna forma, las universidades, si bien es cierto, iniciamos con intenciones compartidas, en su gestión se fueron ajustando de acuerdo a las particularidades y posibilidades de cada universidad sin perder nuestro norte.
Sabemos que la Universidad de la Universidad Surcolombiana ha generado unas experiencias exitosas en esta línea. Sabemos que la Universidad del Tolima ya inclusive ha generado publicaciones de libros sobre esta experiencia, y nosotros también ya estamos iniciando la construcción, el diseño del libro que está dando cuenta de elementos que vamos a compartir con ustedes en la mañana de hoy. Con estos primeros elementos de la génesis del proceso, que inició en el 2015, que empezó a formularse en el 2016 y que ya de manera desde el 2017 inician la gestión, los proyectos de investigación en cada una de las universidades y buscando esas alianzas, ese compartir de experiencias, aprendizajes y conocimientos, se planteó este proyecto de investigación. Si bien es cierto, inicialmente se ha planteado en términos de diseñar, gestionar y evaluar un programa de prácticas, producto de esos ejercicios de análisis y construcciones colectivas, además porque participamos de la convocatoria de Ascofade y en el marco de esa convocatoria se generaron algunas sugerencias de mejora, se transformó esa primera versión del proyecto por esta versión que estamos compartiendo con ustedes. Entonces pasamos a definir un proyecto situado en comprender las prácticas pedagógicas en los programas de formación inicial de profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de la Amazonia con el fin de transformarlas. No sé, Martica, si en este punto, antes de avanzar sobre el asunto de los convenios, tú desees aportar algo o el profesor Juan desea aportar algo. Abro el espacio antes de continuar el ejercicio. No, a mí me parece que ahí vas bien. Me parece importante que de pronto hay algunas personas también de Surcolombiana en la sala que no están en la lista que tú presentaste inicialmente, entonces quiero hacer al recuerdo que cuando empezamos a trabajar estábamos exactamente las personas que tú tienes allí en la lista. Ya luego se fueron incorporando otros e igual, unos que están allí ya luego no continuaron con el proceso, como por ejemplo la profesora Zuli Cuello, pero si bien ella no continuó en el proceso ya que se fue a su estancia a hacer su doctorado, entonces ella desde allá estuvo acompañando a una estudiante, Rosa Yarlene, quien fue la que nos acompañó en toda la etapa del levantamiento de información y la parte de la multitarea. Entonces me parece muy importante porque cuando también yo hago el récord de la Universidad Surcolombiana, entonces yo ahí presento quienes se van vinculando y saliendo, ¿sí? Entonces, por hacer esa claridad, ya que aquí hay personas que estuvieron trabajando con nosotros que de pronto no ves en la lista. Y otro aspecto que me parece muy importante, que, bueno, lo tocaste, pero es importante hacer énfasis, es que cuando empezamos estas reuniones de manera muy informal, cuando se hizo bueno, no era ni tan informal, porque era el capítulo suroriente de Ascofade, cuando se empezó a hablar de los lineamientos de calidad para las licenciaturas, nos reuníamos, empezamos a reunirnos en las 3 universidades, los profesores de toda la facultad, y allí empezamos a hacer estas discusiones sobre una propuesta que luego Ascofade llevó a nivel nacional, pues que de pronto no tuvo mucho eco, pero sí algunos aspectos quedaron incluidos luego en los lineamientos de calidad para las licenciaturas en 2014. Ya en 2015, cuando tú refieres, digamos, el espacio en el que tú refieres, ya entonces nos dedicamos exclusivamente a hablar de prácticas y también se generó de allí nuestro primer encuentro donde empezamos a hablar de esas experiencias de práctica de las que vivíamos en nuestra universidad. Entonces, esa manera de antecedente, pues aunque tú has sido amplia con ello, quería nombrar. Martica, muchas gracias. Sí, esos elementos que señala Martica son importantes. Alcanzamos a hacer 2 encuentros de experiencias significativas. Esos encuentros los transformamos en congresos. Hicimos la versión número 1 del Congreso Internacional en la Universidad de la Amazonia, la versión número 2 en la Universidad Surcolombiana y tenemos pendiente la versión número 3 en la Universidad en el año 2021.
esa parte histórica que está compartiendo la profesora Marta es muy importante, porque en el marco de estas experiencias se lograron fortalecer semilleros de investigación, se lograron fortalecer dinámicas de los grupos de investigación, y ha sido una experiencia definitivamente exitosa para las facultades en el marco del estar ocupados por pensar las prácticas y la investigación en la formación. Igual como lo señala la profe Marta, en el año 2016 hicimos 2 encuentros de investigadores de Tolima, Surcolombiana y de la Amazonia, precisamente analizando estos aspectos que vamos a compartir. Entonces, como bien también acota Martica, en los profesores participantes que señalamos en las diapositivas anteriores, pues están los que inicialmente estuvieron allí, valga la redundancia, pero luego evidentemente fueron llegando nuevos profesores, y la idea era como hacer ese reconocimiento histórico, y pues que me imagino que ya en cada universidad habrá una dinámica mucho más amplia. Sí, señora, eso era. En marco de esto, aprovecho también, profesora Mónica Dueñez, del programa de licenciatura en Educación Física, un saludito que sé que está, puedan conectar del colectivo. Ese es el objetivo general que se definió para el proyecto: comprender las prácticas en esos programas de formación de profesores con el fin de transformarlos. Para poder desarrollar ese objetivo general se plantearon una serie de objetivos específicos que, como lo estamos mostrando en la transparencia, en esencia buscábamos: 1, caracterizar las prácticas pedagógicas de los programas de formación de profesores. 2, prácticas que permitieran generar esos elementos de identidad en la formación del profesor. Y 3, evaluar el impacto de ese programa de formación de profesores en las dinámicas curriculares de los programas. En ese orden de ideas, se plantean entonces los resultados asociados a sus diferentes objetivos específicos. Para el primer objetivo específico, que giró en torno para poder caracterizar esas, identificamos problemáticas en nuestra universidad y en el ejercicio de diálogo con los colegas de la Universidad Surcolombiana y la Universidad de Tolima, es que identificamos una primera hipótesis, y es que, si bien es cierto la universidad, si bien es cierto el ministerio ha generado una serie de referentes normativos que también ahora los vamos a explorar rápidamente, de alguna forma u otra cada programa de formación de profesores gestionaba sus prácticas de acuerdo a sus posibilidades. Evidentemente hay que reconocer la naturaleza de los programas, pero sí se evidenciaba la necesidad de poder tener identificados unos elementos, unos criterios institucionales que nos permitieran entrar a dialogar a partir de nuestras particularidades. Entonces, para poder identificar cómo estaban nuestros programas de formación de profesores y desde esa información poder diseñar el programa, pues empezamos a ubicar un modelo de tipología de prácticas que nos permitiera generar esa caracterización de las prácticas. Y en esa búsqueda de modelo identificamos la propuesta de tesis postdoctoral de la profesora Marisol Latorre, es una investigadora chilena, y esta tesis postdoctoral pues nos brindó unos referentes teóricos para efectos de poder acoger criterios de caracterización. En esencia, la tesis postdoctoral de Latorre plantea la caracterización de las prácticas. 1, el referidos a las actuaciones de los profesores, y 3, el referido a las racionalidades de los profesores, entendiendo las racionalidades desde la perspectiva de las buenas razones que damos cuando hacemos lo que hacemos. Desde allí, entonces, a los discursos, a qué se hace referencia en torno a las actuaciones, a qué se hace referencia en torno a esas buenas prácticas. Entonces, rápidamente, para no detenernos allí, en esencia, nos plantea este referente de Marisol Latorre, plantea 3 posibles tipos de prácticas que surgen en los profesores. Unas prácticas de tipo experiencial, unas prácticas de tipo reproductiva y unas prácticas transformativas. En esencia, las primeras prácticas, las prácticas experienciales, Latorre las ubica como esas prácticas que realizan de nuestra experiencia, es decir, a través de esos saberes que hemos logrado en nuestra experiencia. Se te está yendo como la onda, como profesores. Entonces, en la forma como me enseñaron, yo enseño. En la forma en que yo aprendí. Sí, permíteme, Martita, subo más aquí el audio. A ver si mejoramos acá. Ya se está entrecortando el audio. Un poquito el audio. ¿Cómo estamos ahí, Martita? ¿Mejor?
Miércoles. Yo los escucho bien. A ver. Ahí mejoró un poco. Tengo problemas de conexión porque acá no. De pronto, sí. Listo, Tantico a veces listo. que como que se Bueno, se corta, seguiré, pero- espero. Si hay veces se va la... Vale. Les estaba explicitando que la investigadora, en este caso el referente teórico que acogimos, plantea 3 tipos de prácticas: las experienciales, las reproductivas y las transformativas. En las prácticas experienciales, el modelo de caracterización nos ubica que son aquellas prácticas que se generan, es decir, en la forma en que él aprendió, enseña. Y desde allí se ubican esas buenas razones para actuar en el aula. Las prácticas de tipo reproductivo son aquellas prácticas que se sitúan en realizar los procesos de intervención con el propósito de lograr cumplir las metas que plantean las diferentes orientaciones curriculares. Es decir, en esencia, dotamos de sentido y significado lo que hacemos en virtud de poder cumplir lo que plantean los lineamientos, los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, por ejemplo. Y las prácticas de tipo transformativa es cuando vamos más allá del poder cumplir esas metas de aprendizaje en términos de lineamientos básicos. Estas prácticas transformativas buscan transformar el aula en un escenario, en un laboratorio de construir conocimiento y significado. Desde ese referente se hizo todo el proceso de revisar desde los discursos de los profesores, desde las actuaciones de los profesores, qué tipo de prácticas estaban presentes en los programas de formación de la facultad. Para ello se acogió unos programas de formación de profesores en particular, que están ustedes observando en la transparencia. Se identificó también como profesores para el desarrollo de la investigación, tanto formadores como profesores en formación inicial. Con ellos se realizaron entrevistas semiestructuradas, también se revisó el proyecto curricular de cada programa académico, también se analizó los programas de curso o los diseños de los microcurrículos de los formadores que orientan las prácticas, en este caso de los tutores de práctica, y para el caso de los profesores en formación inicial se indagó los ejercicios de planeación de clase que ellos generaban en el contexto del desarrollo de los espacios académicos de práctica. Con este ejercicio de revisión, producto de las entrevistas, del análisis documental de los microcurrículos, de las planeaciones de los profesores en formación inicial y del proyecto curricular, pues se logró identificar que desde los discursos de los formadores hay una tendencia hacia prácticas de tipo reproductivo, es decir, un lineamiento si los estándares. Desde los discursos desde las actuaciones identificamos en los profesores que hay mayor importancia en el papel del profesor como instructor y muy pocos discursos asociados al profesor como formador. Y desde el proyecto curricular se identificó un interés de promover prácticas transformativas. Entonces, logramos identificar una disparidad de tipo de prácticas, ¿no? Una es la que generamos desde los discursos, donde identificamos esas prácticas de tipo reproductivo. El proyecto curricular está apuntando a unas prácticas de tipo transformacional y en lo que hacen nuestros profesores en formación inicial hay más tendencia hacia prácticas también de tipo reproductivo. Ya en el segundo objetivo, ¿me están escuchando mejor, Martica? Por momentos, disculpe. ¿Martica? Por momentos, ¿O Juan, sí me están escuchando mejor? Sí, mejoró. En los últimos minutos, sí, ¿Por señora. momento se va el audio? En los últimos... Sí, pero procura comenzarte quietita y verás que ahí yo no sé si te estás moviendo, no, ahí vas bien. Dale. No. Casi en mi boca. Bueno. No se escuchó. Ya teniendo características. El programa de prácticas, lo que realizamos como colectivo primero fue indagar los diferentes referentes normativos en torno a la formación de profesores. Allí en esta transparencia tenemos una construcción que generamos donde tratamos de mostrar en la línea del tiempo los diferentes documentos que han soportado la formación del profesor. Iniciando por el decreto 5443 del año 2010, que evidentemente fue derogado,
hasta la resolución 18583, que desde el 2015 es la que en este momento sigue vigente en el marco de los referentes para la formación de profesores. Entonces, con este ejercicio de revisión de estos elementos de tipo normativo, pues empezamos a identificar algunos elementos interesantes que consideramos deberíamos dar cuenta desde el programa de prácticas. Uno, lo que tiene que ver con la calidad en los procesos de formación. Este documento que se indagó referido a los 6 temas centrales asociados a las condiciones básicas de calidad en las instituciones, nos muestra un referente en la formación del profesor. Un profesor donde debemos formarlo más allá de un buen hacer desde el conocimiento. Este documento nos muestra la importancia de formar un profesor para la vida, un profesor con el interés de transformarse permanentemente, un profesor que sea sensible a las relaciones con él mismo y con el otro, que sea sensible a las dinámicas del entorno social, cultural. Entonces, mire que aquí se amplían elementos muy interesantes en el contexto de la formación del profesor y evidentemente los lineamientos de calidad incorporan varios de esos elementos y aquí ya empieza a reconocerse esas áreas que sustentan la formación del profesor en torno a lo didáctico, lo disciplinar, lo curricular y lo pedagógico. Entonces, de manera rápida pasaré esa información. También hicimos un rastreo a lo que nos planteaba los libros. Sí, Martica. Sí, es que quería de pronto allí, mirando esta parte de la que estás hablando, si quieres devolver la diapositiva, cuando se piensa de todos estos elementos, cuando hablan de las cátedras, por ejemplo, de hablar en el aula de varias cosas, de la matemática, por ejemplo, para formar a los ciudadanos de manera crítica, ¿cierto? O sea, todos estos elementos son los que vienen allí, en estos referentes de calidad, no solamente, digamos, la parte disciplinar, que a veces también en el proceso uno ve que, digamos, que las prácticas están muy enfocadas a mirar esta parte de la disciplina, que también lo tipificamos como un problema, ¿cierto? Y ver cómo los lineamientos nos permiten esta formación integral del profesor. Entonces, quería interrumpirte con eso. Martica, muchas gracias. Ya, quería hacer igual, profe Consuelo, profe Mónica o profe... Vale, Martica, gracias. Igual, profesora Consuelo, Mónica o Juan, que también están conmigo en sala. Sí. Disculpe, Elizabeth, perdón. Siguiente diapositiva, donde también identificamos información tanto de los lineamientos de calidad como de los temas centrales asociados a la calidad en la formación de profesores. Recordemos que ya los lineamientos de calidad pues definen el perfil de ese profesor. Hay una serie de conceptos asociados a las competencias, ahí tomamos uno de ellos, y aparecen en esos lineamientos de calidad. Algo tenemos que rescatar del Ministerio prácticas como el escenario privilegiado para formar el profesor, es que se reconocen y se destacan en esas dinámicas en términos normativos. Ya tenemos mal... Ay, no sé qué voy a hacer con el audio. Mala recepción acá en Florencia, Caquetá, hay mala recepción del audio. Buenos días, profe Elizabeth. Sí, tenemos mala conectividad. Bueno, tiene que ver con el uso de la banda, ¿sí? Entonces, si de pronto usted puede desconectar de su Wi-Fi otros dispositivos, su celular, otro computador, para que le dé prioridad a este dispositivo desde el cual está haciendo la presentación y va a mejorar. Perfecto. Voy a tratar entonces, de hacerlo desde el celular. Permítame. Claro, o si, por ejemplo, si tú quieres, te paso la presentación y tú sigues hablando. Vale. El profe Juan, tú también las tienes. Si quieres, voy a dejar de compartir y me conecto por mi celular. Me parece. Listo. Y entonces, solo manejar el audio. profe Juan, voy a salir. Entonces, deja de presentar. Voy a salir para ingresar. Perfecto.
Entonces, Juan, tú le vas presentando y ella que hable solamente. Perfecto. Ya voy a compartir las diapositivas. Aló, Martica, ¿me escucha? ¿Aló? Señora, la escucho. ¿Qué lo escuchamos? ¿Me Señora, escucha? te escuchamos. Sí, se escucha Listo, bien. ya estoy Muy bien. de mi celular. Entonces, profe Juan, tú haz las presentaciones y yo Ya, un momentito que estoy intervengo abriendo desde la mi celular. diapositiva. Listo. Y ya voy a hacer la presentación. Presentar ahora. Gracias por las sugerencias. Con gusto, profe. Listo. Y me confirman, por favor, si la están visualizando. Sí, señor. Ok. Listo, profe Elizabeth. Bueno, entonces estábamos en esta diapositiva. Gracias, profe Juan. Si sigue la interferencia, Con por gusto. favor me informan. Espero que ya siga bien. Entonces, en esta diapositiva presentamos elementos fundamentales que nos plantea la norma, en este caso los lineamientos de calidad, pero que también retoma tanto el 2041 que fue derogado, como por el 18, la resolución 18.583, y aquí es donde les planteaba hace un rato los elementos importantes que como colectivos identificamos en el marco de las dinámicas del Ministerio de Educación Nacional, y fue primero identificar unas competencias básicas para la formación del profesor, identificar un perfil en la formación del profesor y evidentemente el reconocer las prácticas como escenario privilegiado en la formación del profesor. Consideramos que esos constituyen avances interesantes en la formación del profesor. Y evidentemente esa información ya nos ofrece unos referentes generales para pensar los procesos de enseñanza, de evaluación y de formación como tal en esos currículos de formación de profesores. Desde allí también la misma resolución 18.583, profe Juan, voy en la siguiente diapositiva, perdóname. Ya. Estoy tratando de pasar rápido para que nos alcance el tiempo. Ahí. Voy en la diapositiva donde están las prácticas de observación formativas. Ya. ¿La está visualizando ya? Sí, sí, señor. Ahí voy. Ok, sí. Pero Llega un poquito estoy tarde. tratando de hacerlo más rápido para que nos salga. Sí, vale, no hay problema. Ok. Entonces, la resolución 18.583, pero también la resolución 2041 y los lineamientos de calidad son recurrentes en este aspecto. Nos plantean unas posibles prácticas que se deben movilizar en los programas de formación de profesores. Las denominan en este documento como prácticas de observación, las prácticas formativas y las prácticas profesionales propiamente dicho. Y alrededor de este tipo de prácticas, pues se explicitan lo que tiene que ver con los componentes que deben sustentar los programas de formación de profesores. Entonces, ahí ya asociadas a esas áreas fundamentales aparecen los componentes. Pasamos a la siguiente, profe Juan. Y entonces ya los mismos documentos del ministerio ya sitúan unas definiciones puntuales asociadas a la práctica educativa y a la práctica pedagógica. En esencia, se reconoce la práctica educativa como aquella práctica que realizan los profesores en diferentes contextos sociales, culturales, comunitarios y evidentemente escolares. Y a la práctica pedagógica como aquella práctica que se genera específicamente en los contextos escolares. Luego, entonces, aquí recordemos que las licenciaturas, tanto en la versión del decreto 272 como en las últimas normativas, estaban especialmente situadas en la formación media. Ya con estos nuevos elementos de la norma, ya se nos genera un primer desafío como formadores, y es que ya tenemos que formar profesores para atender todas las necesidades educativas, inclusive desde la formación inicial. Entonces, es un elemento interesante y esos elementos implican que el profesor no solamente genere conocimientos, aprendizajes y experiencias desde los contextos escolares, sino que se reconoce esa participación en contextos sociales y culturales, que está asociada a esa primera definición que identificábamos allá en los elementos de calidad que plantea el ministerio. Entonces, y aquí también el otro elemento es que además de reconocer las prácticas, también le asigna ya un número de créditos mínimos para esas prácticas, que no se le asigna a ningún otro componente, sino específicamente a las prácticas. Pasamos a la siguiente, profe Juan. Y desde allí también, además de esas tres prácticas que señalábamos hace un momento, pues el mismo documento explora otra variedad de prácticas, ¿no? Asociadas sobre esos saberes que se esperan generar el profesor, sobre esas competencias que se espera lograr en los profesores en formación, como la contextualización, la conceptualización, el sistematizar, el transformar,
que tampoco me detendré en ella. Sigamos, profe Juan. Desde allí, con esa exploración, primero de esos referentes normativos, también, si sigamos a la siguiente, profe Juan, también se hace una exploración a elementos de tipo curricular, porque recordemos que el interés, no solamente el diseñar el programa de práctica, sino cómo logramos intervenir en los currículos de formación de profesores. Por eso es que el propósito del conversatorio gira en torno a cómo incorporar esas prácticas y esa investigación en los programas de formación de profesores. Y la misma norma, tanto la resolución 18583 como los lineamientos de calidad y las normas anteriores que ya hemos mostrado en las diapositivas, nos muestran varios criterios que deben estar presentes en los currículos del profesor. Por un lado, las áreas que deben sustentar la formación del profesor y su articulación, porque es que la misma norma nos está haciendo el llamado a esos saberes que son importantes en la formación y que no solamente son los saberes disciplinares, pero también esas formas de articulación de los saberes, la forma de la estructura curricular, y ya ahí nos están hablando de un currículo flexible, pertinente, integrador, etcétera, etcétera. Nos señalan unos elementos de ese conocimiento profesional del profesor, especialmente situado en la enseñanza de la disciplina, en el aprendizaje, en la formación integral, en la evaluación, etcétera, etcétera, sobre el escenario de la formación del profesor, y entonces ahí se recupera el ejercicio de los contextos sociales, culturales y escolares. Es decir, no solamente estamos pensando en contextos escolares, y se incorporan las prácticas y la investigación como ejes fundamentales en la formación. Es que desde los mismos parámetros normativos se nos está haciendo ese llamado a reconocer y a incorporar las prácticas y la investigación como ejes fundamentales en la formación del profesor. Pasamos a la siguiente, profe Juan. En la siguiente transparencia ya hacemos un resumen de esos elementos de tipo normativo. Y en esos resumen de elementos normativos, pues evidentemente situamos las prácticas y situamos la investigación como ejes de transversalidad curricular asociadas a esas competencias en la formación del profesor, competencias generales, pedagógicas, disciplinares y didácticas, a esos componentes formativos del currículo, fundamentos generales de pedagogía y ciencias de la educación, de los saberes específicos y disciplinares, de las didácticas, asociadas a esas competencias específicas del enseñar, el evaluar y formar, y evidentemente en el marco de las áreas que sustentan la formación del profesor, la pedagogía, la didáctica, las disciplinas y la investigación. Aquí ya hay unas gafas de cómo deben ser los currículos en la formación de profesores, permeadas por las prácticas y por la investigación. Sigamos, profe Juan, a la siguiente. Con esa información, con esos elementos que la misma norma nos generaba, con esas mismas inquietudes y movilizaciones que teníamos como formadores, que como les compartíamos y Martica también le agregaba información desde el 2015, pues ya empezamos a tomar posturas sobre qué tipo de referentes conceptuales pensamos dinamizar en el marco del programa de prácticas. Pasemos a la siguiente, profe Juan. Y entonces empezamos a identificar esas categorías conceptuales que consideramos para el programa de prácticas. Las primeras referidas a unos saberes de la práctica. Consideramos que si tenemos interés en movilizar saberes en los profesores, movilizar aprendizajes en los profesores, generar prácticas de tipo transformativo, establecer la importancia del construir con el otro, pues esos intereses se volvieron elementos para definir nuestras categorías conceptuales. Entonces, cuando pensamos en términos de conocimientos, ¿qué tipo de conocimientos esperamos primar o movilizar en el marco del programa de prácticas? Consideramos que los saberes prácticos era un camino deseable. ¿Y por qué los saberes prácticos? Porque de acuerdo a la teoría son esos saberes que construyen los profesores en el marco de sus ejercicios de práctica. Y entonces ahí tenemos una cita de Paulo Freire donde se identifican algunos elementos de tipo teórico, por lo que consideramos que desde el programa de práctica, además de esos conocimientos disciplinares, didácticos, pedagógicos y curriculares, en esencia nos interesa los significados que asocian los profesores a esos saberes prácticos. Como siguiente categoría, las prácticas reflexivas. Entonces, si nos interesa, como lo planteamos en el ejercicio de caracterización, identificamos que las prácticas transformativas estaban situadas desde los currículos, pero desde los discursos y desde las actuaciones no estaban esas prácticas arraigadas. Consideramos que la mejor forma de generar transformación en las prácticas era desde la reflexión desde nuestras propias prácticas, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y especialmente cómo logramos negociar con el otro, conocer desde el otro esas formas del hacer.
Y entonces allí consideramos que las prácticas reflexivas juegan un papel importante en la formación del profesor, y allí tenemos algunas citas desde Dewey, desde Campo y Restrepo y desde Chon. En esencia, que nos permita reconocer a ese profesor como un profesor práctico y como un profesor reflexivo, crítico y transformador, que esa se convierte luego en los propósitos de formación desde el programa de práctica. Luego tenemos entonces, además de pensar en esas prácticas de tipo reflexivo, entonces pensamos en el aprendizaje experiencial. Entonces, si nos preguntábamos por qué tipo de conocimientos, por qué tipo de prácticas, pues también nos preguntábamos sobre qué tipo de aprendizajes. Pues si bien es cierto el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje autónomo juega un papel importante, pues si nuestro interés es poder dotar de significado y sentido esos conocimientos que surgen de las prácticas y del cual consideramos que los saberes prácticos le dan sentido, pues asociados a esos saberes prácticos definitivamente tenían que estar los aprendizajes experienciales. Y esos aprendizajes experienciales que surgen desde esos procesos de observación del profesor, de confrontación del profesor y de creación del profesor. Y entonces ahí identificamos elementos desde Cole, que son los primeros elementos teóricos que encontramos del aprendizaje experiencial, y desde Rollins. Y entonces ahí planteamos desde el programa de prácticas esa importancia de lograr que el profesor genere aprendizajes asociados a su identidad como profesor, cómo se define como profesor, de ese contexto en el que él participa, de la escuela, de esos contextos sociales, culturales, pero además cómo problematiza esas diferentes situaciones que aparecen en los contextos de enseñar y aprender, y el innovar, el crear. Desde ahí entonces consideramos que el aprendizaje experiencial juega un papel importante. La siguiente, profe Juan, y cuando pensamos que evidentemente el profesor no se forma en solitario, sino que se forma con el otro, entonces consideramos que otro elemento importante que debe aparecer en este programa es la comunidad de práctica. Entendida esa comunidad de práctica como esos intereses comunes que se plantean con la necesidad de formar, de crecer y transformarse colectivamente. Y allí tenemos en esta transparencia algunos elementos desde Wenger. En esencia, de manera operativa, pensamos que el aula de formación del profesor es un primer ejercicio de comunidad de práctica, pero además los semilleros de investigación, los grupos de investigación, las redes de investigación que se puedan promover desde el acoger las prácticas y la investigación como objeto de estudio, pueden evidentemente institucionalizar el ejercicio de comunidades de práctica. Luego pasamos a preguntarnos sobre qué tipo de investigación esperamos promover. Pasamos a la siguiente, profesor Juan. Y en ese tipo de investigación consideramos, todo esto está articulado, ¿no? Hay una coherencia dentro de las diferentes categorías. Si nos interesa que el profesor esté en constante proceso de mejorar sus prácticas, no solamente desde la individualidad, sino desde la colectividad, pues definitivamente tenía que ser la investigación-acción, porque recordemos que la investigación-acción acoge como objeto de estudio sus propias prácticas en búsqueda de ese mejoramiento continuo y permanente. Luego, entonces, consideramos que ese era el tipo de investigación que esperábamos promover en la formación del profesor. Y allí tenemos algunos elementos desde Lewin, desde Elio y desde Cary Chemis que estamos presentando en esta diapositiva. Rápidamente, profe Juan, pasamos entonces a la siguiente, donde ya planteamos desde esos intereses teóricos, desde esos elementos normativos, a definir como unos principios para el programa de práctica. Y entonces consideramos que esos principios asociados a esas categorías era el observar, el comprender y el transformar, desde el yo y desde el otro. Y ahí entonces acogemos los elementos de Bakhtin, donde nos hace un llamado en la importancia del reconocer la existencia, que mi existencia gira en torno al reconocer la existencia del otro. Entonces, aquí identificamos que el programa de práctica tiene un alto componente participativo, inclusivo, colectivo. Sigamos, profe Juan. Finalmente, ya en esta siguiente diapositiva presentamos el programa de prácticas como tal. De pronto visualmente es complejo revisarlo, creo que no es bondadosa ahí la diapositiva, pero en esencia tratamos de mostrarlo de esta manera para tratar de identificar los niveles de complejidad en el programa de práctica. Si bien es cierto, la norma lo plantea, los referentes teóricos lo plantea, como investigadores también consideramos la importancia de hacer del programa de práctica un ejercicio de complejidad en los procesos de formación. Entonces, ese programa de práctica lo organizamos de manera inicial en 3 fases, una fase de búsqueda, una fase de comprensión y una fase de creación. Pueden identificar que esos conceptos están asociados al tipo de aprendizaje experiencial, a tipo de saberes prácticos y al tipo de prácticas reflexivas.
Cada tipo de saber, de categoría conceptual tiene un significado y por consiguiente tenía que identificarse en la estructura metodológica del programa de prácticas. En esa fase 1 identificamos 3 objetos de reflexión, en el sentido desde dónde vamos a reflexionar: el yo, el mundo de la escuela y el aula. En la fase 2 ubicamos como objeto de reflexión los diferentes problemas que surgen en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes disciplinas. Y en la fase 3, que es la fase de creación, ubicamos como objeto de reflexión el cómo generar construcciones curriculares novedosas, cómo gestionarlas, cómo aprender a sistematizarlas y cómo aprender a evaluarlas. Y desde ahí entonces definimos las cuestiones de investigación. Aquí es importante resaltar que el programa de práctica no tiene sentido si no se genera desde los procesos de investigación. El estarnos preguntando constante y permanentemente sobre lo que estamos haciendo y que la respuesta a esas cuestiones de investigación, por ejemplo, para la fase 1, tenemos la pregunta de investigación gira en torno a cómo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ya un momentico. Juan, perdóneme que yo me adelanté. Ah, ya. Pasemos a la siguiente, por favor, Ahí. a la amarilla. Ya, sí, señora, estamos. Martica, ¿cómo voy de tiempo? ¿Me ayudan con el tiempo? Disculpen las bien, sí, señora. Lo que pasa es que hablo con el micrófono cerrado. Ahí vas bien, ahí vas bien. Cualquier cosa yo te aviso, Vale, ya van a ser las 2. Entonces, Okay. Luego dejamos el tiempo para las preguntas, ahí vas bien. Ahí, recuerden y también, siempre abierta que si hay alguna... Eso te iba a decir, perdona que te interrumpa nuevamente, pero recordemos todos los asistentes que en cualquier momento pueden levantar la manito, yo estoy aquí pendiente y yo interrumpo a la profe, y lo mismo los que están conectados por el Facebook, también estoy pendiente de la transmisión. Vale, Martita, sí, esa es la invitación. Ojalá poder escuchar sus voces también. Gracias, Martica. En esta transparencia está la información, traemos información del esquema anterior, pero aquí tratamos de hacerlo visualmente más comprensible. Entonces, aquí mostramos los propósitos de formación que planteamos en el programa de práctica en torno a cada fase. Para la fase 1, que es la fase de observación, planteamos como propósito lograr que los profesores en formación se reconozcan como profesores y que reconozcan al aula como el escenario de su ejercicio profesional docente. En la fase 2, que es la fase de problematización, los propósitos de formación giran en torno a lograr que el profesor construya significados de los problemas que surgen en la forma de aprender y de enseñar las diferentes disciplinas. Y en la fase 3, que es la fase de innovación, planteamos como propósitos en el programa de práctica el lograr que el profesor construya propuestas curriculares innovadoras, que aprenda a gestionarlas en contextos escolares diversos, que aprenda a sistematizar y aprenda a evaluar el impacto que genera esas construcciones curriculares novedosas. Asociadas a esos propósitos de formación, pues tenemos lo que esperamos en esencia, el objetivo general de la formación de profesor, que insistimos, está asociadas a esas categorías conceptuales. Y esas características que estamos definiendo en la formación del profesor están vinculadas en ese ejercicio de formación compleja. Entonces estamos diciendo, en fase 1 nos interesa formar un profesor práctico y reflexivo. En fase 2 nos interesa, además de ser práctico y reflexivo, que sea un profesor crítico. Y en fase 3, que sea un profesor transformador. Aglutinan los 4 elementos que consideramos caracterizan la formación del profesor. Un profesor práctico, reflexivo, crítico y transformador. Asociados a esos intereses formativos están los objetos de reflexión en cada una de las fases. La fase 1 tiene sus 3 objetos de reflexión: el caracterizar el yo, el mundo y la escuela. La fase 2 de problematización tiene como objeto de reflexión los temas que surgen en las prácticas de enseñar y en las prácticas de aprender. Y en la fase 3, el objeto de reflexión gira en torno a esas transformaciones de las prácticas, no solo del profesor en formación inicial, sino de esas transformaciones en los contextos en que él participa. Las cuestiones de investigación que están asociadas a esas mismas fases y a esos objetos de reflexión giran en torno a preguntas como: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como profesor? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la escuela? Para la fase 2, ¿cómo comprender las prácticas pedagógicas?
¿Qué problemas surgen de las prácticas pedagógicas? Para la fase 3, ¿cómo promover prácticas pedagógicas transformativas? ¿Cómo implementar esas prácticas transformativas en el aula? Y la última, ¿cómo sistematizar y evaluar esas prácticas? Pero también identificamos unas construcciones que esperamos movilizar en los profesores en formación inicial. Para fase 1 esperamos que los profesores generen documentos que den cuenta de la caracterización de su identidad como profesor, del mundo que le da sentido a su ejercicio profesional, de la escuela como el escenario, evidentemente, de sus prácticas profesionales. Para la fase 2, que los profesores generen documentos que den cuenta de la problematización asociada a los diversos contenidos que sustentan la enseñanza del aprendizaje de las disciplinas. Y en la fase 3, pues que los profesores diseñen propuestas curriculares novedosas, las gestionen, las sistematicen y las evalúen. Aquí lo que pretendemos es que los profesores vayan madurando en esos procesos de construcción documental, en esos procesos de narrativas, de discursos y demás, de tal forma que en la medida que avance en ese proceso escritural, él vaya usando esta información, de tal forma que al finalizar el proceso, estos resultados sean resultado de sus propios proyectos de investigación y que inclusive puedan movilizar posibilidades de opciones de grado. Entonces, en la fase 1, él observa, caracteriza, en la fase 2, problematiza, dota de argumentos esas situaciones problemáticas en la enseñanza y aprendizaje de esos contenidos disciplinares, y en fase 3 propone estrategias de mejora, las aplica, las gestiona, las sistematiza y las evalúa. Finalmente, en este programa de prácticas que definimos para la Universidad de la Amazonia, planteamos unos créditos, evidentemente acogiendo los créditos planteados por el Ministerio de 40 créditos, para fase 1, 9 créditos, para fase 2, 9 créditos, y para fase 3, 22 créditos, porque evidentemente en esta fase 3 es donde se consolidan todos esos conocimientos profesionales del profesor. Profe Juan, pasamos por favor a la siguiente. Sí, ese programa de prácticas que surgió de las dinámicas investigativas del grupo de investigación se lograron formalizar y se lograron institucionalizar a través del Acuerdo 32 del Consejo Académico de la Universidad de la Amazonia. Ya este Acuerdo 32 institucionaliza el programa de prácticas para toda la Facultad de Educación de la Universidad de la Amazonia. Luego es un logro importante para el colectivo de investigación que ya aportó, y también para la universidad, una experiencia donde la norma no surge por los procesos administrativos, sino que la norma surge por dinámicas investigativas que le dan rigurosidad, colectividad y participación a eso que se decide y se piensa el deber ser en la formación del profesor. Siguiente, profe Juan. Esta siguiente diapositiva es muy rápida, allí ya concretamos algunos elementos de tipo metodológico asociados al programa de práctica, donde ya ubicamos las diferentes fases de formación, los diferentes semestres académicos del plan de estudio, los tipos de prácticas, iniciando en práctica 1, terminando, tenemos 9 prácticas en la propuesta de programa de prácticas, unos nombres de seminarios que van a movilizar esos procesos de aprendizaje en las prácticas, los contextos de intervención en las prácticas, los números de créditos para un total de 40 créditos. La siguiente, profe Juan. La siguiente diapositiva es importante porque en ella mostramos el programa de prácticas y el vínculo del programa de prácticas con el programa de investigación. Entonces, a este programa de investigación ya define la pregunta general que dinamiza la formación del profesor. Y entonces, en este programa de práctica definimos como pregunta de investigación cómo observar, comprender y transformar las prácticas educativas y pedagógicas de los profesores en formación y los contextos en que participan. Asociada a esta pregunta de investigación, se sugieren 3 proyectos de investigación, cada proyecto para cada una de las fases. Un proyecto 1, que se articularía con la fase de observación, que plantea como pregunta de investigación cómo observar las prácticas educativas y pedagógicas de los profesores en formación y los contextos en que participan. Un proyecto 2, con la pregunta de investigación cómo comprender las prácticas pedagógicas de los profesores en formación y los contextos en que participan. Y un proyecto 3 para fase 3 que dará cuenta del cómo transformar las prácticas pedagógicas de los profesores en formación y los contextos en que participan. Asociada a cada uno de estos 3 proyectos aparecen las diferentes preguntas de los diferentes semestres. Entonces, por ejemplo, para práctica 1 que se realiza en semestre 2, estamos abordando con los profesores en formación inicial la pregunta ¿quién soy yo?
En el semestre 3 estamos abordando la pregunta ¿qué y cómo es el mundo y la escuela? Y en el semestre 4, que estamos generando la práctica 3, nos estamos preguntando por qué es y cómo es el aula. La profe Consuelo, profe Juan, me dice que no se ve lo que se está proyectando. Sí, estamos en la diapositiva programa de prácticas. Sí, pero Sí, yo lo estoy visualizando bien. se está viendo. ¿Sí? Ok, listo. Vale. Entonces, aquí podemos observar la vinculación del programa de práctica con el programa de investigación. Es fundamental, esto es un elemento importante que queremos insistir en la socialización de la experiencia, porque es donde mostramos cómo esas prácticas y cómo esa investigación se generan de manera articulada, complementaria y con sentido. Siguiente diapositiva, profe Juan. Ah, lo que la profe Consuelo hace referencia es, ¿tú lo estás presentando en pantalla grande, Juan? Sí, señora. Ok. El siguiente profe, objetivo disculpe, giró en torno solamente... Sí, Consuelito, Sí, te escucho. profe Consuelo, sigue, profe Sí, Consuelo. ya estoy viendo bien, lo que pasa era que se veía solamente una parte de la proyección. Pero ya está vale, bien, listo, ya está bien, gracias. gracias. La siguiente transparencia ya da cuenta del tercer objetivo. No, Consuelito, usted por estar al pendiente. La tercera diapositiva da cuenta del tercer objetivo de la investigación y ya es la incorporación del programa de práctica a los currículos de formación de profesores. Entonces, como les planteaba, ya con estas dinámicas del programa de práctica se inició el proceso de incorporación. En esta diapositiva que el profe Juan ya nos ubicó, tenemos la malla curricular del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana. Allí mostramos con la flecha azul cómo aparece, por ejemplo, en el semestre 3, práctica investigación 1, práctica investigación 2, práctica 3, práctica 4, y ahí tenemos todas las prácticas que estamos planteando desde el programa de práctica. Entonces, mire que ya los mismos programas hemos logrado incorporar tanto las denominaciones de los espacios académicos, pero especialmente la incorporación de los referentes conceptuales y metodológicos para el desarrollo de las prácticas. La profesora Consuelo, quien estaba hace un momento participando, es la coordinadora de prácticas, ha venido participando como investigadora del proceso y evidentemente además de ello hace parte del equipo curricular de la licenciatura. Entonces, eso ha sido un elemento importante porque los investigadores no solamente tenemos incidencia en los procesos de práctica, sino también incidimos en las dinámicas curriculares de los programas. Siguiente diapositiva, profe Juan. También tenemos la propuesta del programa de licenciatura en educación infantil. Allí también observamos con la flechita azul las franjas de las prácticas. Tenemos, arrancamos con práctica 1 en educación preescolar, práctica aproximación de proyectos sociales para la infancia, práctica 2, primer ciclo, innovación educativa, etcétera, etcétera. Evidentemente, cada programa ha cogido las prácticas desde su naturaleza, desde sus intereses, pero evidentemente conservando esos elementos de identidad que se generan desde el programa de práctica. Siguiente diapositiva, profe Juan. Y en la siguiente diapositiva tenemos la malla curricular del programa de licenciatura en matemáticas, en el cual el profesor Juan y yo participamos como formadores, también participamos como investigadores, también somos parte del equipo de currículo y somos parte del equipo de evaluación continua. Allí observamos en la franja del componente saberes prácticos la incorporación de la práctica 1 hasta la práctica 9. Pues nuestro programa sí ha cogido en 100% todos los elementos del programa de práctica. Este proyecto curricular se empezó a gestionar este semestre, es decir, apenas llevamos el semestre 1. Y estamos realizando con nuestros profesores de la licenciatura un seminario de formación permanente que nos permite generar apropiación conceptual de estos elementos que he compartido con ustedes y que evidentemente nos permite hacer las construcciones de los microcurrículos para estos espacios de manera colectiva. Es importante también señalar, por efectos del tiempo no lo alcancé a compartir, pero ya el colectivo ha generado 2 documentos. Un documento que hace referencia a alineamientos curriculares y operativos para la gestión del programa de práctica y creamos un segundo documento referido a la creación de la línea de investigación en prácticas para la Facultad de Educación. Entonces, no me voy a detener más a hablar del programa de matemáticas, la idea era que hablar de una experiencia general, agradecer a todos su participación
Y Martica, finalicemos, profe Juan, con la cita que tenemos de Stenhouse, por favor, la última diapositiva, y como abrir el espacio para escuchar algunas intervenciones de los colegas que me acompañan en sala hoy como investigadores o de los demás participantes si desean, si tienen algún comentario o alguna reacción al respecto. De nuevo, Martica, muchas gracias. No, Eli, muchísimas gracias a ti porque fíjate que es un trabajo de una valía y sobre todo que muestra, digamos, cómo la Universidad de la Amazonía, los profesores han logrado como esa cohesión, ¿cierto? Y pensar en la formación, pues, de los profesores, también pensar en la formación del formador, que es algo que a veces, pues, también nos cuesta algo de trabajo en otras facultades. Entonces, me parece maravilloso. Yo solamente quisiera, pues, que las personas que tengan algo que decir, comentar, no sé, preguntar, dar el espacio para ello. En el marco del taller, pues, esa es... Y también, tenemos una mano levantada, profe. Creo que ellos también nos van a dejar, pues, lo que serían las tareitas. Entonces, por aquí hay una mano levantada. Si quieres, toma el micrófono. Sí, claro, acá podemos hablar. Buenas tardes ya para todos. Profe Ladis, ¿cómo estás? Bien, bien, Buenas gracias. tardes, profe. Buenas tardes. Pues quisiera hacer una pregunta a Elizabeth con respecto al programa de prácticas. Me parece muy interesante el trabajo desarrollado y la articulación con el currículo, pero bueno, me gustaría preguntar con base en la experiencia que hemos tenido en el programa homólogo de licenciatura en literatura y lengua castellana de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, no deja de haber esa tensión entre los saberes específicos disciplinares y los didácticos, y cómo fue ese proceso de negociación con esa articulación de las prácticas en el currículo. Bueno, profe, yo te voy a compartir desde la experiencia en licenciatura en matemáticas, que es de pronto donde estamos operativizando y del cual puedo dar mayor cuenta. Evidentemente, no es un ejercicio fácil. Todos sabemos que de alguna forma u otra no dejan de existir las tensiones entre los saberes disciplinares versus los saberes didácticos. Estas son tensiones que no solamente suceden en el marco de nuestros programas de formación, sino que son tensiones que han existido en el campo de la investigación en general. Sin embargo, hemos logrado, en el caso de la Universidad de la Amazonia, generar diferentes sesiones de trabajo con los colegas que orientan las disciplinas matemáticas, con los colegas que orientan los saberes didácticos desde los problemas de aula, y hemos logrado generar esos elementos de integración frente a lo que esperamos que aprendan nuestros estudiantes desde lo matemático, pero también lograr negociarlo con lo didáctico. Entonces, no voy a negar que en algunos momentos hubo sesiones tensionantes, hubo sesiones de pronto complejas, pero lo importante de la experiencia, profe, es el lograr podernos sentar como profesores, discutir y tomar decisiones al respecto. Entonces, esos elementos que aparecen, que estábamos tratando de mostrar, por ejemplo, en nuestro proyecto curricular, además de definir el número de créditos, porque ese es otro elemento. Entonces, sí, ¿qué componente va a tener más créditos, si los saberes matemáticos o los saberes didácticos? El haber tomado postura de acoger los saberes prácticos como el componente de integración, el que nos pone a dialogar desde lo matemático y lo didáctico, fue interesante. Allí, inclusive, el haber planteado ese componente como componente de integración nos permitió también podernos sentarnos a dialogar, y se logró establecer como esas negociaciones en torno a los saberes matemáticos y en torno a los saberes didácticos. Con nosotros está también en sala la profesora Consuelo, que ha liderado la experiencia de lengua castellana, que de pronto es cercana a tu proceso de formación. No sé si de pronto la profe Consuelo desea también intervenir, o si la profe tiene una contrapregunta. No, para mí está bien. No sé si la profe quiera.
Profe Consuelo, si quieres. Profe Consuelo, gracias, profe Ladis, por la pregunta. Buenas tardes para todos. Sí, profe, muchas gracias. Ladis, a ver, ¿cuál es la idea? Resulta que la construcción es colectiva, ¿no? Entonces, en primera instancia, como lo mencionaba Elizabeth, por supuesto que siempre existen las tensiones, pero de todas maneras nosotros debemos responder a los requerimientos que el Ministerio nos establece. En esa medida, se organizaron una propuesta, pues si bien es cierto, hubo una presentación muy rápida de la malla curricular de nuestro programa, hicieron adaptaciones y la idea esencial surge para tributar beneficios tanto a la práctica como a la investigación, pensar en la planeación grupal, porque para darle coherencia vertical y horizontal a la malla curricular, pues todos tenemos que pensar en esa construcción de esos microcurrículos orientados a lo que tiene que ver con las prácticas y la investigación. Evidentemente, en nuestro programa, así se llama el espacio académico, práctica e investigación 1 a 8. Nosotros tenemos solamente 8 prácticas porque las vamos adaptando a nuestras dinámicas particulares. Profe Consuelo, quiero aprovechar en la intervención que tú acabas de hacer un elemento clave, Martica, y es que si bien es cierto la norma nos lo está exigiendo, también la teoría nos está exigiendo. Ya hoy por hoy esos currículos fragmentados ya no tienen sentido, ¿verdad? Sabemos que todos, inclusive el proyecto de investigación surge en esa búsqueda de hacer de las prácticas y la investigación un escenario de integración curricular. Entonces, quiérase como se quiera, teníamos que sentarnos como profesores a negociar. ¿Qué es lo que consideramos importante sin que hubiese mayor peso en un lado y en el otro? Entonces, creo que también fue una forma de responder a esas necesidades desde la investigación, porque es que la misma investigación es una forma de sentarnos a pensar todos, ¿verdad? Entonces, aquí recogemos de la experiencia ese ejercicio de pensar la investigación con esos intereses formativos y transformativos. Quería agregar a la intervención de la profe Consuelo. Y yo quiero decir algo ahí en ese minuto, Elizabeth, que después desde el programa, ¿no? Desde el programa de licenciatura en matemáticas también hay una parte que es muy importante, porque cuando ayer nos decía, antier, el día que instalamos, nos decía nuestro vicerrector de investigaciones que el hecho de enmarcar cualquier proceso dentro de un proceso de investigación, pues nos invita o nos forza a mirar la teoría. Y entonces hay una parte, digamos, que ha sido vital en la negociación, y es construir el saber de la práctica, pues el saber didáctico desde la disciplina. Entonces, no sé, pues como igual es por la rapidez de la presentación, pero también hemos tenido la experiencia de la práctica extramuros, en la que profesores en formación de la Amazonia, con profesores en formación y formadores de la surcolombiana, entonces compartimos lo del diseño de tareas. Entonces sería como bueno que de pronto, pues aunque ha sido solo un primer pinito, pero sí sería bueno, digamos, la experiencia que tienen ustedes desde el diseño de tareas y empezar a trabajar allí, porque es la forma de comprometer a los profesores de las diferentes áreas. O sea, hay profesores que tienen como muy arraigada la cuestión disciplinar, y desde allí también se puede construir el saber para la práctica a través del diseño de las tareas. Entonces, no sé si quieres ampliar un poquitico por allí, Eli. Sí, esa parte que tú comentas, Martica, es fundamental. Es la concreción del currículo propiamente dicho, lo que tú estás proponiendo. Inclusive, cuando compartía la experiencia de la licenciatura en matemática, este semestre nosotros ya iniciamos el seminario de autoformación permanente, precisamente con ese interés, Martica, del poder concretar ese diseño integrado de los microcurrículos para los espacios académicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el marco del seminario? El profesor que orienta los saberes didácticos, con el profesor que orienta los saberes matemáticos y el tutor que tiene a cargo los saberes prácticos, nos estamos sentando y colectivamente estamos diseñando las tareas para los seminarios específicos de cada componente, pero especialmente las tareas para los seminarios integrados.
Entonces, esta experiencia la iniciamos este semestre. Afortunadamente, el mismo proyecto curricular, desde el Acuerdo 32, que es el programa de prácticas, desde los lineamientos curriculares y operativos que ya definimos, ya plantea unos criterios para sentarnos a negociar, que eso es lo importante del poder contar con esa herramienta. Ya nos dice, por ejemplo, desde el saber matemático esperamos esto, desde el saber didáctico esperamos que el profesor logre estas competencias y estos conocimientos, y desde el saber práctico esperamos esto, que lo tomamos desde los criterios del programa de práctica. Entonces, estamos en esta experiencia, Martica. Yo espero que seguramente el próximo año, en otros ejercicios tan valiosos como este que lideró la Universidad Surcolombiana, les estemos compartiendo esos diseños de los profesores, esas tareas, esos materiales, porque ya estamos empezando a gestionar el currículo. Pero definitivamente, Martica, reivindico que este es el camino, de poder generar un currículo pensado colectivamente. Listo, gracias, profe Eli. No sé, no veo ninguna mano levantada, pero si alguien más quiere tomar el micrófono, acuérdate, Eli, que como... bueno, profe Juan. Sí, María. Algo que hay que reconocerle, hoy en día el Ministerio de Educación Nacional y en su última normatividad, en su última legislación, es que las normas no solamente establecen las exigencias para la obtención, renovación o modificación del registro calificado de nuestros programas de licenciatura, sino que materializan una forma estructural al sistema educativo, ¿cierto?, a partir de la redefinición del tipo de docente que debemos hoy en día formar en nuestras licenciaturas. Por ejemplo, dentro de esta redefinición hay que resaltar la importancia que le dio a las prácticas y a la investigación en la formación inicial. Son aspectos puntuales que llevan a repensar nuestros currículos, nuestra estructura curricular, nuestra misma forma de entender las prácticas, nuestra misma forma de entender la investigación en nuestros programas de licenciatura y qué tipo de profesores estamos formando. Entonces, en este sentido, sí hay que resaltar que en las últimas normatividades que el Ministerio de Educación Nacional ha legislado para los programas de licenciaturas en las facultades de educación ha sido muy puntual, o sea, ha sido como acertado en lo que tiene que ver para la tipología y el tipo de profesor que nosotros debemos formar hoy en día. Perfecto, profe Juan, excelente. Quiero darle también la palabra al profe Jonathan, que tiene por allí levantada la mano, y luego a la profe Viz. Muy buenas tardes ya para todos. Martica, gracias por cederme la palabra. Felicitar primero que todo a Elizabeth, sabe que la estimo mucho, al profesor Juan también por todo el acompañamiento que ha hecho. De verdad, yo siempre se lo he dicho a Martica, se lo he dicho a Elizabeth cada vez que nos hemos encontrado en Florencia y en Neiva, y hace poco virtualmente también en otro evento, que como se lo he dicho a Martica varias veces, me quito el sombrero ante los de la Universidad de Amazonía, porque ellos lograron hacer lo que nosotros en la Surcolombiana no hemos podido conciliar de cierta manera. El poder trabajar en equipo, trabajar bajo docentes pares, que es una metodología que precisamente como lo planteaba la Torre para las prácticas pedagógicas, y lo comentó ahorita Elizabeth, es una metodología muy importante, esas comunidades de aprendizaje que son tan interesantes. Yo de verdad, al ver los resultados que ahorita con ese plan... profe Jonathan, muchísimo. No te preocupes, Elizabeth, muchas gracias de verdad a ti también por todo lo que hemos podido compartir. Felicitarles por ese apoyo. Y algo muy interesante que es pensar en esas nuevas propuestas curriculares que allí en la Universidad de la Amazonia se están desarrollando, es poder ver que estamos trabajando, como lo ha dicho Elizabeth, en términos de cambiar esas concepciones de prácticas. Pero las prácticas no solamente es ir a hacer una práctica docente, no solamente es observar un aula, no es solamente analizar un fenómeno, sino entender que la práctica pedagógica es parte de la identidad del maestro. Y dentro de esa identidad del maestro es entender de que por lo menos nuestras ciencias exactas, y hablo específicamente de mi campo de formación de ciencias naturales, y creo que Elizabeth lo entiende mucho, por supuesto, desde la matemática y la física, que era la titulación anterior que tenía, que una de las características que nos ha caracterizado siempre, valga la redundancia, es ese positivismo absurdo, en donde esa razón instrumental es la que ha imperado, lo que diría Horkheimer, para poder entender cómo es necesario buscar propuestas más afectivas, propuestas más humanistas, propuestas sensibles, en donde realmente se entienda de que el maestro no solamente es un ente, un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene un conocimiento todo, sino que debe sentirse maestro, reconocerse como maestro y hacerse maestro a diario. Y creo que este proyecto es totalmente pertinente e idóneo para una región,
ojalá, Martica, que podamos el año entrante, no sé, o así sea en la virtualidad, poder reactivar nuestro colectivo, también surcolombiano, y seguir de verdad tejiendo. Nos falta mucho para llegar a donde está la Uniamazonía, pero de verdad que nosotros poder adelantar y continuar en esos procesos, porque son muy pertinentes, sobre todo que hoy por hoy, yo desde lo que trabajo hoy en día con la educación afectiva, considero que es muy importante realmente reevaluar el papel del maestro y de la maestra realmente bajo su identidad profesional en muchas aristas, no solamente ver cómo planea una clase, cómo desarrolla un formato de acción pedagógica, no, es realmente entender por qué eligió ser docente, qué lo emociona, qué lo afecta, qué lo condiciona, y eso automáticamente es entender las prácticas pedagógicas como un proceso de vida, y es una decisión de ser maestro o maestra actualmente en Colombia. Como le ha dicho el profesor Juan, pues efectivamente, dado que el ministerio de cierto modo nos permite esas vertientes, esas adecuaciones, si no aprovechamos este momento de efervescencia y calor, como dirían popularmente, pues no estamos haciendo nada. Entonces, nuevamente felicitar a Elizabeth y al profesor Juan, y de verdad que podamos seguir haciendo academia. Temas de Martica. Gracias, profe Jonathan. Gracias. Profe Dilsa. Profe Jonathan, muchas gracias por la generosidad de tus palabras. Martica, querida, antes de que le dé la palabra, profe Dilsa, me alegra saludarte, decir que ese es un trabajo, como lo manifestábamos y en la presentación de este colectivo, que me ha permitido coordinar. Agradecer, el profesor Jonathan comenta un elemento importante, la afectividad. Esa es una dimensión fundamental, y el poder sentarnos como profesores de diferentes programas a compartir desde nuestros referentes cómo pensamos la formación, créanos que para nosotros ha sido un ejercicio profundamente enriquecedor como profesores formadores. Entonces, gracias Consuelo, Mónica, Edilza, que están en sala, Juan, porque ese ha sido un proceso riguroso, de dedicación, pero especialmente que ha movilizado nuestras motivaciones. Profe Edilza, por ahí creo que le estaban dando la palabra. Profe, pues es que quería, y perdón por Jonathan y Eli, que quería dejar que Elizabeth escuchara todo, y Juan, y luego cerrara. Entonces, por eso no le había dado la palabra a Elizabeth, sino que se la había dado a la profe Dilsa. Pero listo, profe Dilsa. Bueno, Vale, profe. muchas gracias, buenas tardes para todas, para todos. Profe Jonathan, creo que no nos conocemos, pero también estoy trabajando en propuestas en habilidades socioemocionales con los jóvenes, y no solo de básica, secundaria y media, sino también profesores en formación. Me encanta ese reto que tenemos los maestros. Quiero en primer lugar felicitar a Elizabeth y al profesor Juan por esa presentación que hicieron. Creo que es un ejercicio que se ha venido consolidando, no sin antes señalar que no es un proceso fácil. Construir comunidad académica desde nuestros programas, pues no es fácil, pero se ha logrado. Gracias a ella por la constancia, por la dedicación que ha tenido para poder consolidar y sostener este colectivo. De otra parte, quiero pues señalar que tenemos los lineamientos ya pues establecidos para la facultad. Sin embargo, los mismos lineamientos son abiertos, son flexibles, para que desde los programas y de acuerdo a las necesidades, a los intereses de los programas, pues se puedan ir haciendo las adecuaciones. En el 2018, cuando fueron aprobados, la mayoría de los programas apenas iniciaban lo que son los procesos de calidad, los registros, eran certificados de calidad en ese momento. Por lo tanto, no pudieron en su momento pues ajustarse a esos lineamientos, pero consideramos que en este momento cada uno de los programas, en los procesos de reacreditación, están ya teniendo en cuenta cada uno de los procesos que se han ido dando. Es decir, está en el camino, ¿no? En el camino para poder empezar a evidenciar los ajustes, los desarrollos. Por eso nuestra tarea ahora es de empezar a señalar qué es lo que se ha hecho, cómo ha avanzado cada programa en el proceso. Entonces, a ellos muchas gracias y por consolidar este equipo, porque la verdad es que en muchas ocasiones
yo soy de licenciatura en Ciencias Sociales y en muchas ocasiones, pues a la vez soy catedrática, entonces no es fácil para uno como docente catedrático estar en un proceso de investigación por lo que significa, ¿no? Pero el compromiso está y yo creo que en la medida que otros compañeros incursionen en estos procesos colectivos, pues la universidad irá pudiendo también consolidar procesos que permitan la sincronía entre todo lo que se da a nivel de la universidad y de la facultad. Muchas gracias. Gracias, profe Elisa. Bueno, profe Eli, yo pues no voy a hacer, digamos, como ningún comentario, pues ya la mayor parte de las cosas de la profe Consuelo, por ahí creo que vi uno rapidito. También, la profe Consuelo, ¿no te di la palabra? No, es el chat. Escribió la profe Consuelo Godoy, profesora Marta, muchas gracias por estos espacios para la divulgación que validan nuestro ejercicio investigativo como comunidad académica. Compañeros Víctor y Alexander, felicitaciones. Tenemos una mano alzada de Tania. De Tania, sí, Tania, tu mano alzada. Hola, buenas tardes. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bien, primero que todo, pues soy Tania Lizeth Linares, estudiante del proceso de formación de la licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad de la Amazonía, pues agradeciendo primeramente a la profesora Elizabeth por permitirme hacer parte de este pues, discurso aquí y diciendo pues que aunque estoy en el proceso de formación de la licenciatura en Matemáticas y Física, me llama mucho la atención ese trabajo tan bonito pues que están realizando los profesores, ¿no? Pues entendiendo desde que desde mi proceso de formación he tenido la dicha pues de contar con la manera en la que ellos nos han venido formando a nosotros, nos han venido demostrando la importancia que tiene la formación de nosotros a partir de la creación de unidades didácticas, de la creación del currículo, como nosotros como docentes que prácticamente llegamos a tener las prácticas hasta el 7º semestre y cómo se ha venido evolucionando, cómo ellos han venido planteando este proceso para que la licenciatura como tal en matemáticas, que es la que se va a venir pues brindando a la comunidad universitaria de la Amazonía a partir de ahora, entonces cómo ese proceso tan bonito que ellos han venido realizando, tratando en sí de, como se dice, formar un profesor que realmente cumpla con las necesidades que tiene la comunidad ahora en la actualidad, y pues muy agradecida también con esta invitación que me hizo la profesora, porque de igual manera puedo entender cómo me permite mejorar esto en mi formación, cómo entiendo también que los docentes, aunque la formación que he tenido, porque ya estoy en el 7º semestre, sí, que he tenido pues esta forma. Hola. Bien, ¿y tú? Bueno, sí, a partir de la formación que he tenido, ellos siempre, a pesar de que en los primeros semestres no era obligatorio lo de práctica, siempre los profesores nos iban diciendo, no, mira, tenemos que tratar de hacer una unidad didáctica porque esto es lo que tienen que presentar como tal. Cuando ya lleguen ustedes a un 7º semestre y van a llegar sin tener conocimientos previos, no, entonces siempre a partir del profesor Triviño hemos venido pues formando los docentes, nos hemos venido formando como docentes que realmente vamos a ser buenos docentes, considero yo desde mi perspectiva, al momento de realizar la práctica, y como lo mencioné anteriormente, muy agradecida con la formación que he recibido por parte de estos dos docentes y demás de la licenciatura en Matemáticas y Física. Ok, muchas gracias, Tania, por las palabras. Profesora Elizabeth. Bueno, muchas gracias, profe Tania, por su comentario. Para nosotros es un placer contribuir a su formación y contribuir a las dinámicas de formación de profesores en general. A todos los asistentes en esta hora larguita que estuvimos, muchísimas gracias. Al colectivo de investigación en prácticas de la Universidad de la Amazonia por haber estado, Mónica, Edilza, Consuelo, Juan, muchas gracias. A Martica,
a Jonathan, a todo el equipo de la Universidad Surcolombiana. Siempre les he expresado mi cariño, mi gratitud, porque nos hemos sentido también como profesores de la Universidad Surcolombiana. Gracias por su generosidad, por su calidez humana. Martica, espero seguir participando en el liderazgo de este tipo de escenarios tan importantes para conocernos, aprender también de ustedes y poder compartir lo que nosotros hemos venido realizando. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto de día y un abrazo fraternal. Muchas gracias, profesora Elizabeth. Entonces, vamos a dar por terminado nuestra sesión de taller previo de el taller de la profe Elizabeth y el profesor Juan Alexander Triviño. Les recordamos que nos pueden seguir por Facebook. En el chat dejamos el link para hacer el proceso de asistencia. Los que no se han inscrito al workshop, les recordamos que pues tenemos otros talleres previos. Hoy a las 5 de la tarde tenemos un taller que es pensamiento, identidad y narración, reflexiones y para la formación inicial docente, reconocer nuestra propia historia. Nuestra autobiografía como maestros constituye un camino hacia la transformación de nuestra práctica profesional, de la doctora candidata Yesenia Quiseno Serna, que nos acompaña de la Universidad de Antioquia en Medellín. Profe Marta. Sí, José, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Estaba yo acá precisamente escuchando por el teléfono algunas sugerencias que nos hicieron, pero también hago la aclaración para todos en el sentido que esta es la primera parte, en 8 días tendremos la segunda parte del taller, que es importante porque yo me imagino que la profesora Elizabeth y el profe Juan, pues como nos han dejado bien provocados, y muy seguramente a lo largo de la semana y a través del Padlet nosotros vamos a poder interactuar con algunas de las preguntas que tengamos, con de pronto algunas sugerencias, si por ejemplo se requiere, yo sé que todos estamos en toda la disposición, de que en la siguiente sesión de pronto pudiéramos hacer algún ejercicio de coordinación o de pronto pudiéramos trabajar en el diseño de alguna tarea o algo así. Entonces, así como recogiendo un poco las palabras de nuestro profesor Francisco Amador ayer, nos quedarán unos días en silencio, digamos así, unos ratos en silencio, para que a través del Padlet podamos interactuar y dejarles unas sugerencias a los profes. El profe, que ahorita me tomé, profe Elizabeth, la de contestar el teléfono, precisamente por ello. Entonces, ahí digamos que varias, todas son felicitaciones, todas, yo también sigo felicitando el tener la posibilidad que nos da la vida, que nos da el destino, bueno, de poder trabajar juntos, de poder estar en este equipo, y muy seguramente desde la Surcolombiana y también desde nuestros compañeros del Tolima y otros compañeros que quizá quieran unirse a nuestra red, o desde la licenciatura en matemáticas de la red CLEMA, que también siempre se ha vuelto, digamos, el motor que nos impulsa en algunas de estas acciones. Entonces, recordar que hay toda la disposición, que queremos conformar comunidad, que a veces es difícil, como bien decía nuestro compañero, el profesor Jonathan Andrés Mosquera, cada facultad tiene sus propias complejidades, pero pues en la Surcolombiana estamos avanzando, y desde el Centro de Investigación quiero reiterar que cualquier cosa que se necesite y en la que nosotros desde el centro podamos colaborar, estamos dispuestos a hacerlo, y esto lo digo no solamente pues en mi nombre, sino en el nombre pues de nuestro decano, el profesor Leonardo Herrera, y de nuestro vicerrector de investigaciones y el profesor Alexander Quintero, y nuestro director de investigaciones, el profesor Elías Amorte. Entonces, no sé, para cerrar, ¿qué quieras decir? Y ya pues nos vamos y nos vemos nuevamente a las 5, si Dios lo quiere. Vale, Martica, igual ya había hecho un cierre, pero con todo el cariño vuelvo y lo comparto. De nuevo, Martica, primero agradecerles a todos los participantes que nos acompañaron en esta hora larguita, permitirnos compartir nuestra experiencia. Agradecerle al colectivo de investigadores en prácticas de la Universidad de la Amazonia,
como bien lo decía la profesora Dilsa, muchos de ellos catedráticos, pero más allá de las posibilidades institucionales nos han movilizado nuestros intereses. Y agradecerles a Edilsa, a Consuelo, a Mónica, a Lito, a Juan, que han sido parte de este proceso, y gracias por su dedicación, nos ha permitido avanzar con los resultados que amablemente compartimos el día de hoy. A usted, Martica, el cariño de siempre, a la Universidad Surcolombiana, a Jonathan, a Elías, a todos los profesores que con el cariño de siempre, con la calidez humana nos reciben en la Universidad Surcolombiana. Siempre lo he expresado en los diferentes escenarios donde participo, me siento parte de la Universidad Surcolombiana. Ustedes para nosotros también son un referente muy importante y también han sido parte de esas motivaciones. Gracias por este tipo de espacios, Martica, gracias por tu liderazgo, porque a través del Centro de Investigaciones has permitido que estos tiempos de pandemia no haya silenciado nuestra voz. Por el contrario, ha sido una oportunidad para hacernos visibles como formadores. Gracias por ese liderazgo, es un placer ser parte de ellos, y bueno, siempre con la disposición no solamente mía, de Juan, de todos los profesores del colectivo en estar con ustedes en aquello que consideran podamos aportar. Un abrazo para todos, feliz tarde también, bendiciones. Bueno, Eli, muchísimas gracias, hasta luego a todos. Nos vemos a las 5, como ya dijo José, y bueno, de ahí para allá lo que